Cuidado y fortalecimiento del suelo pélvico. Expone Andrea García, kinesióloga especializada en kinesiología obstétrica y uroginecológica. Miembro de la Sociedad Chilena de Kinesiología en Piso Pelviano. Andrea comenzó dedicándose a kinesiterapia en el embarazo y postparto, luego en kinesiterapia en disfunciones pelviperineales de la mujer y actualmente, desde Casa Mujer donde ella es socia, se dedica al acompañamiento de la mujer a través de distintas terapias integrales durante todo su ciclo vital. Bueno, voy a compartirles pantalla, ¿cierto? ¿Mejor? Sí. Y ya yo puedo empezar a hablar. Bueno, dado que ya me presentó la María Pá, no voy a hablar tanto más de mi currículum. Lo que sí siempre me ha gustado que me pregunten en el minuto, pero no sé si te desestructuro mucho, María Paz, pero de repente si alguna se atreve a encender el micrófono y preguntarme en el minuto, quizás hacemos una charla más dinámica y más entretenida. No sé si la embarro, perdón si es así. No, si a ti te acomoda, sí. Sí, porque si no hablo sola todo el rato y como que digo, hoy capaz están durmiendo, entonces prefiero siempre estar así. Claro, si a ti te acomoda, pero sí vamos más a dejar entretenido, yo creo. parte. Sí. Claro, Bueno, dejemos una parte al final por si quieren hacer. Sí, no, de todas maneras, sí. Yo tengo tiempo. Eso no lo grabamos. Maravilloso. Bueno, ¿cómo se llama? La idea de la Gaby de hablar de, obviamente, como piso pélvico o periné femenino, suelo pélvico, obviamente viene desde la intención de informar y educar a todas las mujeres que estamos acá presentes, porque hay un desconocimiento bien importante, no solo del área, sino obviamente de nuestro cuerpo en general y del autocuidado que nosotras tenemos que tener en base a las actividades que realizamos en nuestro día a día. Y obviamente el trabajo que yo vengo haciendo hace varios años, gracias al incentivo de ella desde que yo era muy pequeña, es obviamente el preocuparnos de cómo poder interiorizarnos más en cuáles son las medidas más preventivas para no sufrir ciertas disfunciones o ciertas lesiones. Así que yo quise obviamente enfocar esta charla en qué es obviamente el piso pélvico, dónde está, cómo lo encontramos, cuáles son las grandes disfunciones, por qué efectivamente el montañismo puede ser un factor de riesgo o no, el deporte en sí podría serlo, y qué podemos hacer entonces como para poder ayudarnos, ¿ya? Así que bueno, eso, espero que les guste y me van preguntando. Lo primero es obviamente entender dónde está la pelvis, en el fondo es esta estructura ósea que está formada por 3, 4 grandes huesos en el fondo, estos hermanitos que son los ilion, que están acá, que están unidos por posterior con el sacro, coxis, por eso siempre digo como 3 o 4, porque en realidad el sacro y el coxis están unidos muy íntimamente, entonces a veces se consideran como uno. Y entonces todo lo que tiene que ver con suelo pélvico, piso pélvico o periné, significa que es lo que está internamente dentro de esta pelvis, que todo, en el fondo, todo el tejido blando, musculatura, ligamentos, tendones, fascia, agua, entonces va a formar todo este periné, que obviamente ya se los voy mostrando cada vez más en detalle como para que nos vayamos acercando todas a esta estructura. La pelvis es lo que va a unir a nuestro tronco con nuestras piernas, por lo tanto, cualquier afección a este nivel puede desestabilizar en gran medida nuestra marcha, por ejemplo. Hay un micrófono abierto ahí. En nuestra postura, el estar sentada se puede ver a estar afectado por alguna, digamos, alteración o desequilibrio muscular a este nivel. Por lo tanto, la comprensión global de cómo está posicionada nuestra pelvis desde el reposo es fundamental para el trabajo y la incorporación de la musculatura de aquí en adelante. Entonces, como ya les decía, ahí está. La pelvis, obviamente, que es, digamos, todos estos huesitos que les estoy mostrando acá, y la musculatura perineal es todo lo que está internamente, que esta es una visión superior,
donde ya nos damos cuenta que en realidad el término de piso o suelo es un mal término porque no es algo plano, sino que tiene varios haces de musculatura y que van formados de lado a lado, de anterior a posterior, de manera más oblicua, que presenta algunos orificios que obviamente van a dar salida al recto, a la vagina y a la uretra, y que por lo tanto al tener más orificios, por ejemplo, que los hombres, tenemos mayor probabilidad de riesgo de fuga. Y en una visión inferior, esto obviamente nos va mostrando cómo también la musculatura perineal tiene inserción, es decir, conexión muscular con las caderas. Entonces, ya no solo cuando quiero incorporar mi musculatura perineal y trabajar mi periné y suelo pélvico a mi práctica, por ejemplo, de la montaña, yo tengo que entender que si quizás yo tengo una lesión a nivel de la cadera, yo podría presentar algún desequilibrio muscular a nivel perineal. Por lo tanto, ya no solo me enfoco en la lesión de la cadera, sino obviamente en lo que está pasando internamente. Porque como muestra acá, tenemos dos músculos que tienen inserción interna, que es el obturador y el piriforme. Entonces eso hace un equilibrio importante entre la musculatura perineal y toda la extremidad inferior. ¿Sí? Esto es un videíto que yo amo, así que acá me pueden ir deteniendo todo lo que quieran porque acá van a ver específicamente qué es efectivamente toda la musculatura perineal, con qué se relaciona, cómo la vamos a ir nosotros sintiendo, percibiendo, etcétera. Y yo les voy a ir hablando entre medio, así que si quieren me van preguntando, qué sé yo. Acá obviamente es como toda una visión tridimensional de dónde está situado la pelvis y qué engloba obviamente, qué contiene esta pelvis femenina, que esa es la vejiga, la vagina, con su musculatura, y el recto. Toda la pelvis, toda la musculatura perineal está hecha y tiene como primera función, entonces, sostener a estas vísceras pélvicas en su posición y en una correcta relación. Esta correcta relación obviamente va a estar dada no solo por la musculatura, sino ciertos ligamentos y ciertas fascias, que es como ese tejido más blanco que se ve, que va a estar determinado obviamente por varios factores que yo les voy a ir contando más adelante. Esta obviamente es una visión súper frontal de la vulva, que ya vamos a ir determinando. Voy a ir de repente adelantando el video porque hay cosas que son de repente que las pueden ir mareando, pero bueno, este es pelvis. Nosotros en realidad cuando miramos a una paciente hablamos de triángulo anterior y triángulo posterior, refiriéndonos más hacia la parte vaginal o más hacia la parte anal, ¿ya? Y obviamente esos triángulos también nos van a ir diciendo cómo van funcionando entre sí, porque eso es súper importante y desde ahí entender dónde yo debería generar las gestiones de carga o sobrecarga. Bueno, ahí está, musculatura, musculatura. Y acá empezamos a ver también la vulva, obviamente, que es algo fundamental para entender. Cuando yo me quiero acercar y hablar de la musculatura perineal, yo no puedo dejar de hablar de la vulva, que es, en el fondo, cuando nosotros separamos las piernas, lo primero que nos vemos es nuestra vulva, que está obviamente formada por nuestros labios externos, por nuestros labios internos, el capuchón del clítoris, el glande del clítoris, el introito vaginal y el canal anal, que a veces se mal llama vagina, pero en realidad todo esto que nosotros estamos viendo acá es la vulva. Y todo lo que se conecta una vez que nosotras entramos es el canal vaginal o vagina, que va a ser la conexión entonces entre la vulva y el útero. Es súper importante entender que la vulva obviamente es no solo tejido, no solo piel, no solo es glándula, sino también es musculatura. Por eso en el fondo cuando en el fondo las kinesiólogas que nos dedicamos a esta área estamos tan íntimamente relacionadas con todo lo que tiene que ver con la sexualidad de nuestras pacientes. Cualquier afección, dolor, falta de lubricación, problemas para lograr un orgasmo, van a tener probablemente alguna alteración en el equilibrio muscular de esa zona.
como para que lo vayan entendiendo, que la musculatura perineal no es solo algo, por eso yo les mostraba esa foto, que no es como un corte en un solo plano, sino que son varias capas en varias direcciones, lo que le va a dar el carácter a todo este grupo muscular, en el fondo de tener funciones tanto en nuestro plano sexual como en nuestro plano de sostén de estos órganos, y como la vejiga está internamente en esta pelvis, vamos a tener una función también de continencia urinaria, continencia rectal en el fondo, que nosotras no tengamos ningún tipo de pérdida ni de fecas, ni de gases, fecas ni sólidas ni líquidas, y para las mamás, por ejemplo, o futuras mamás, obviamente la posibilidad de tener un parto más vaginal o parto más natural, más orgánico, también va a depender en gran medida de cómo encontramos nosotras este canal vaginal, este canal muscular. Ese es el clítoris, que muchas veces las mujeres piensan, o alguna vez pensamos, que el clítoris era solo ese puntito que nosotras veíamos ahí, que muchas veces nos tocamos o nos han tocado y es muy electrizante. En realidad no es solo este puntito, sino todo este órgano bien importante, que voy a poner aquí una pausa, porque me parece fundamental que vayamos entendiendo que en el fondo el clítoris, como les decía, no es solo este puntito que logramos ver nosotras cuando separamos nuestros labios internos, sino que es todo este gran órgano que va a estar súper conectado con las ramas isquiopubianas, y que también tiene unos brazos un poquito más cortitos, pero que son más gorditos, que van a estar conectados con el canal vaginal y que van a proteger a la uretra durante la penetración. Por lo tanto, el clítoris no solo tiene una función orgásmica de placer, sino también una función protectora para no tener pérdidas durante las relaciones sexuales penetrativas. Y el hecho de que las mujeres sientan más o menos placer durante las relaciones sexuales penetrativas también va a depender de la cantidad, digamos, de tono de este clítoris o de estos bulbos del clítoris. Entonces no es como la penetración es lo único que se nos hace sentir placer, sino más bien el cómo nosotras favorecemos que haya una mayor irrigación sanguínea hacia este órgano, ¿sí? Y que eso va a depender obviamente del estado basal de nuestra musculatura, que se va a relacionar íntimamente con el clítoris, que vendría siendo este triángulo anterior que yo les decía. Como me dijeron media hora, yo voy un poco rápido, pero porque creo que voy a hablar mucho rato, pero ahí ustedes me dicen. Y esos son los músculos que entonces, como ven, tienen la misma forma del clítoris. Entonces ya vamos viendo que la musculatura perineal y el triángulo anterior que yo les decía está relacionado entonces con esta parte o esta capa más superficial de la musculatura perineal, que tiene íntima relación entonces con todos los bracitos, estos más largos y estos más redonditos y más cortitos y gorditos del clítoris, que están conectados íntimamente entonces con el canal vaginal y la uretra. Entonces, cualquier afección en el fondo, o hiperactividad o hipoactividad de la musculatura perineal, ya sea de la capa más superficial o la capa más profunda, puede obviamente afectar en cómo nosotros estamos viviendo nuestra sexualidad desde la parte física. ¿Ya? ¿Andrea? Sí. Hola, Pia Salazar, interna en kinesiología. Tengo sí, una sé. pregunta para las demás que están observando. ¿Esta musculatura o este órgano, como mencionas, hay una forma de trabajarlo de forma individual, solo esto, o siempre es un conjunto, se trabaja en conjunto, o hay una forma de simplemente trabajar eso como tal? El clítoris. Sí. Es súper difícil trabajar la musculatura aislada porque está toda íntimamente conectada. Hay un punto, espérame. Hay un punto que es el núcleo central del periné, que acá como hay probablemente una imagen que la vamos a ver más de frente, pero este punto es el punto donde se unen todos los músculos de la musculatura perineal. Como todos los músculos, todos los haces musculares llegan a esta zona, es súper difícil que yo haga una contracción perineal y no contraiga
la parte más superficial o la parte más profunda, pero sí yo tengo la capacidad, en la medida de ir avanzando en los planes de tratamiento, de ir profundizando en los tipos de contracción. Es decir, yo voy a poder trabajar las contracciones máximas, submáximas, rápidas, y eso me va a permitir ir diferenciando qué triángulo probablemente voy a poder trabajar y por tanto qué tipo de función yo voy a querer beneficiar. Si bien todo el grupo muscular va a trabajar para un conjunto, para una generalidad, o sea, si yo tengo incontinencia urinaria, yo probablemente voy a trabajar en cierto protocolo o en cierta forma, pero eso sí me va a beneficiar de cualquier forma mi plano sexual o mi plano más reproductivo, etcétera. Pero yo sí tengo formas un poco de aislarlo, pero voy a igual de cualquier forma trabajarlo. No sé si te enredé mucho, pero en el fondo, no es que solo trabajo esta parte anterior, porque no se puede, pero sí tengo tipos de contracciones para favorecer ese trabajo. Perfecto, me queda claro. Gracias. Eso. Bueno, entonces como vamos viendo acá, entonces la musculatura perineal ya no resulta ser un piso, no es algo plano, en realidad tiene muchas conexiones, tiene muchas capas, va en todas las direcciones, por lo tanto, acá no es algo tan fácil de percibir, tan fácil de trabajar, no es llegar, contrae, suelta y ya está. En el fondo es una terapia que requiere un par de sesiones en las cuales las pacientes tienen que tomar una conciencia profunda de su pelvis, de su musculatura, del cómo, del cuándo, y luego de eso ya empezamos a avanzar digamos, en pro del objetivo a las cuales ellas se acercan, obviamente a la terapia. Pero no es algo tan rápido, porque obviamente el tiempo para favorecer el fortalecimiento muscular es largo, muchas veces requiere entre 8 a 12 semanas, por lo tanto, donde ahí vemos realmente que hay cambios estructurales en las fibras musculares. Ya, y obviamente esta musculatura perineal, como veíamos, no trabaja sola. En el fondo tiene, entonces, toda esta red que va a cubrir internamente a nuestra musculatura perineal, que yo les decía, tiene conexiones importantes entonces a la cadera, pero que yo creo que acá, como todas son bien deportistas, han escuchado hablar del core o del core, que es lo que va a ir trabajando en conjunto con la musculatura perineal y que va a ser fundamental para la adaptación, sobre todo en deportes como los que ustedes están haciendo, porque cuando uno ya empieza a subir, ¿cierto? Empieza ya sobre... No, ya, yo no voy a decir bueno, voy a hablar del manquehue, que es algo más asequible para todas, pero en el fondo, y cuando uno va con peso, la postura va variando, y la postura es fundamental para el trabajo de la musculatura perineal. Entonces, el piso pélvico, como lo vemos acá, es la base de la cápsula abdominolumbopélvica, que vendría siendo el core, y que va a cerrar por inferior entonces esta cápsula, por anterior va a ser la musculatura abdominal profunda y por superior el diafragma, que es este músculo principalmente que favorece la respiración, y en la parte posterior la musculatura lumbar profunda. Cualquier afección nuevamente en alguna de estas como cierres o superficies puede afectar en cómo se generen y cómo se gestionen las presiones a nivel de la musculatura perineal. Si yo tengo un abdomen un poco más, no voy a decir flácido, sino más bien poco competente, porque no se necesita tener un six-pack súper marcado con unos oblicuos increíbles para que el abdomen sea competente, sino un abdomen que efectivamente sabe cuándo contraerse. Entonces eso va a ser, por ejemplo, que cuando yo inspiro, este diafragma que baja para hacer que el aire pueda entrar a estos pulmones,
Eso significa un vector de presión importante hacia el abdomen. Si yo no tengo un abdomen competente, esta presión llega directa al piso pélvico y es mucho más brusca y más fuerte. Y si no tengo un piso pélvico lo suficientemente rápido y fuerte, no va a ser capaz de contrarrestar esa presión y puedo presentar pérdidas urinarias, fecales, prolapsos, etcétera. Versus si efectivamente tengo un abdomen competente o una musculatura lumbar adecuada para gestionar estas presiones de manera que no le lleguen tan fuerte al piso pélvico. Lo mismo pasa con la postura, entonces. Si yo tengo una postura adecuada, nuevamente voy a estar en una situación donde el reclutamiento de esta musculatura abdominal y lumbar profunda se van a activar de manera más eficiente y por lo tanto van a ayudar a que este piso pélvico pueda contrarrestar estas presiones o estos vectores de fuerza tan bruscos. Entonces, cuando estamos ya subiendo la montaña con peso, cansadas, la postura resulta ser un ayudante fundamental para contrarrestar estas presiones y estos vectores de fuerza tan importantes. Entonces, las funciones del suelo pélvico o del piso pélvico o del periné, a grandes rasgos, resultan ser la continencia, obviamente urinaria y fecal. Fecal me refiero con fecas sólidas o líquidas y también de gases. El sostén de estas vísceras pélvicas que habíamos dicho que eran la vejiga, el útero o la vagina, porque muchas mujeres no tienen útero, entonces queda la vagina, y el recto. La función reproductiva, obviamente, para las mujeres en edad fértil, que tiene que ver con poder tener un parto vaginal, obviamente, idealmente sin episiotomías o sin desgarro, y una función sexual que tiene que ver con una actividad sexual plena, placentera, lubricada, sin dolor, con orgasmos, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando hay alguna afección en alguna de estas estructuras, muscularmente, ligamentosamente o en estos órganos, podemos obviamente ver algunas disfunciones o algunos signos de presencia de disfunción. Eso, no sé si hay dudas hasta ahí. ¿No? ¿Puedo seguir? Espérenme. Tenemos grandes factores de riesgo para sufrir disfunciones de piso pélvico y acá las mujeres estamos en súper desventaja. Primero, el género, la raza blanca está mucho más, tiene mayor predisposición a sufrir disfunciones. La edad, obviamente, se sabe que a mayor edad, mayor predisposición a sufrir cualquier tipo de lesión porque obviamente la calidad de los tejidos cambia. El embarazo es un gran factor de riesgo por sobre todo el aumento de peso y la hiperlaxitud de los tejidos dado el aumento de relaxina que hay en el cuerpo. El parto vaginal, eso no significa que la cesárea sea un método protector de disfunción, porque ya les decía que el embarazo es el gran factor de riesgo, pero obviamente sufrir un parto vaginal, dependiendo obviamente del el tiempo de ese periodo expulsivo, del tamaño del bebé, del peso del bebé y si hubo o no uso de instrumentos, también nos va a hablar de la probabilidad de disfunciones, pero en el fondo el parto vaginal como tal sí obviamente puede predisponer. El trauma obstétrico, por supuesto, porque ya estamos hablando de que hay una lesión. La obesidad es súper importante y ahí se sabe que en el fondo a mayor IMC, mayor riesgo de sufrir alguna disfunción, sobre todo de prolapsos. La constipación en pacientes que tienen constipación crónica, de estreñimiento, que van pocas veces al día o más bien a la semana para ir a defecar, que son pujadoras, que tienen malos hábitos de defecación, también tienen mayor riesgo obviamente de sufrir, por ejemplo, hemorroides o fisuras anales o prolapsos rectales. Los malos hábitos que habla de la alimentación, y ahí yo obviamente no les voy a recalcar como los mejores hábitos nutricionales porque sé que la próxima semana va a venir una nutri a hablarles de eso, pero obviamente ya cuando uno es deportista tiene que tener como tips y hábitos adecuados, sobre todo cuando va a la montaña también, que tienen que ver con una dieta hiperproteica. Hablamos de dieta normoproteica, hipoproteica e hiperproteica. Y cuando uno tiene que fortalecer la musculatura, habla de que necesita consumir más de 1 gramo de proteína por kilo de peso. Y ahí entonces hablamos de dietas hiperproteicas.
para, como les decía, favorecer el fortalecimiento muscular. Pero lamentablemente hay pacientes que no se basan en esto y que por lo tanto la calidad de los tejidos blandos, que ya les decía, la musculatura perineal o el suelo pélvico es puro tejido blando, entonces necesitamos, por supuesto, una buena alimentación y una buena hidratación. El 70% del tejido conectivo de la musculatura perineal es agua, por lo tanto, si además nos hidratamos o no nos hidratamos, vamos obviamente a afectar en la reparación de esos tejidos, en la cicatrización. Malos hábitos también me refiero a problemas de postura, en tener malos hábitos de entrenamiento, en tener nuevamente malos hábitos en la defecación, o sea, pacientes pujadoras o que van al baño a hacer pipí porque sí. ¿Qué más? Eso principalmente. Y tejido conjuntivo, que nuevamente, y ahí como que agrego y me sumo al tema de, en el fondo, edad, alimentación, tipo de entrenamiento, que en el fondo una dieta baja nuevamente en tejido, o sea, en ácidos grasos saludables, omega 3, omega 6, proteínas, falta de vitaminas, verduras de todos los tipos y colores, obviamente va a hacer que la calidad de esos tejidos para la reparación, para la cicatrización y para el fortalecimiento no sean las adecuadas. Por lo tanto, la predisposición a lesiones o a sufrir disfunciones, principalmente prolapsos e incontinencia, es alta. La verdad que sí. Así que ahí se los dejo para que tomen nota y vayan viendo en qué nivel de la lista están y cuánto me tengo entonces que preocupar. Espérenme que por aquí, hoy pensé que lo tenía, no sé dónde está. Bueno, pero, pucha, según yo está por algún lugar, pero las grandes disfunciones de piso pélvico son, es que no sé, según yo está, pero no lo veo, pero son la incontinencia urinaria, entonces el perder orina, ya sea una gotita, ya para nosotras es signo de incontinencia o signo de disfunción. Cuando llegan las pacientes, por ejemplo, y que justo ahí estaba la Pía preguntando, hicimos el mes pasado evaluaciones a las pacientes de pilates que iban a Casa Mujer, pensando obviamente, o más bien ellas pensaban que tenían un piso pélvico impecable, súper funcional, y la verdad es que más o menos de las 10 mujeres que evaluamos, algunas embarazadas, otras no eran mamás y otras ya habían sido mamás, de las 10 que evaluamos, las 10 no sabían contraer el piso pélvico y 8 más o menos tenían algún tipo de disfunción. Por lo tanto, el hecho de ser deportista no significa que tengo un mejor piso pélvico. Más bien, al parecer, el deporte determina y predispone a sufrir disfunciones. Así que eso es algo importante a considerar. Entonces, las grandes disfunciones o signos más bien de disfunciones de piso pélvico son las pérdidas urinarias, como ya les dije, ya sea una gotita, las pérdidas fecales y anales, en el fondo, fecas, líquidas o sólidas, o de gases, es decir, cuando yo me estoy riendo con mi amiga, ja, 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 y a alguien se le escapa algo, y todo es como, ¡oh!, que probablemente a muchos les ha pasado. Eso no significa que sea normal, otra cosa es que lo hayamos normalizado, pero eso ya habla de un grado de disfunción también. Los prolapsos, que significan la caída o el descenso perineal, en el fondo hablamos de que tenemos una línea nosotras, cuando nosotros evaluamos a las pacientes, tenemos una línea en la cual nosotras podemos permitir un cierto descenso solo de la musculatura. Cuando hay un descenso o una aparición de una de las paredes vaginales o de la vejiga o del recto o del útero, entonces hablamos de prolapso, que tenemos 4 grados de prolapso, por lo tanto, en realidad no hay que alarmarse al primer signo, pero muchas veces la sensación de bulto o de caída o salida de algo cuando uno tose, por ejemplo, ya podría hacernos pensar de que quizás hay alguna debilidad perineal. ¿Qué más? Las disfunciones sexuales que recaen siempre en el dolor durante las relaciones sexuales, ya sea en la fase de excitación o en la masturbación o en la penetración o cuando tengo el orgasmo o después de tener el orgasmo. Las vejigas hiperactivas, por ejemplo, cuando vamos más de 6 a 8 veces al día al baño, cuando vamos en la noche a orinar y cuando tenemos sensaciones de urgencia, esto de tener que salir corriendo al baño porque si no creo que me voy a hacer pipí aquí mismo.
Las vejigas hiperactivas muchas veces se conjugan con este aumento de idas al baño durante el día o en la noche y sensaciones de urgencia y a veces con incontinencia. Esas son como más o menos las grandes disfunciones y también los dolores pélvicos crónicos que pueden en el fondo irradiarse hacia la zona sacra, coxigia o las caderas también. Así que por si no me aparecía por ahí la diapo, que creí que la había puesto. ¿Ya? Por si alguna me dice como, bueno, ¿y cuáles son las grandes disfunciones? Como les contaba, se hizo un Caribó, que es una súper investigadora, fisioterapeuta noruega, que para todas las kinesiólogas del área de piso pélvico y el embarazo es como la gran Caribó. Se hizo esta revisión narrativa donde se plantearon dos hipótesis en el fondo. ¿Es realmente el deporte beneficioso para el piso pélvico femenino o no? Se pensaba que el deporte podía ser beneficioso en las deportistas porque obviamente se piensa que las deportistas tienen mayor fibras musculares, tienen un mayor tono muscular y por tanto un hiato, una apertura del piso pélvico menor y por lo tanto menor predisposición a fugas o a prolapsos o a alguna disfunción. Y por otro lado, se pensaba también que las personas más sedentarias o las personas que no hacían deporte con regularidad podían tener una debilidad de esta musculatura, por tanto un mayor hiato urogenital y que eso quizás podía predisponer algunas disfunciones, pero que por otro lado podía beneficiar a las pacientes que quisieran tener un parto vaginal. En conclusión, más no certera, porque en el fondo siempre se termina concluyendo de que faltan estudios para determinar una conclusión exacta, se determinó, y esto ya es como lo que más último sabemos es que efectivamente las deportistas tienen mayor predisposición por el alto impacto y las malas gestiones y la poca incorporación del entrenamiento de la musculatura perineal en el entrenamiento a sufrir pérdidas urinarias durante el entrenamiento. El deporte aumenta la probabilidad de incontinencia urinaria de 2 a 5 o a 3 veces. Hay mayor tasa de deporte, o sea, es mayor la tasa en deportes de alto impacto, como ya se los voy a mostrar en un poquito más adelante. Faltan aún estudios para entender si el deporte predispone a incontinencias anales y prolapsos, pero efectivamente, y dado la última evidencia, al parecer el deporte de alto impacto, y ya les voy a hablar un poquito de la montaña, sí predispone, por ejemplo, a posibilidades de fuga de gases y de prolapso. Este es otro estudio que también se hizo donde se quiere ver, bueno, les cuento que en realidad no hay mucha evidencia de piso pélvico en montañismo, busqué y en realidad es nula. Entonces hice como una adaptación a todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con la musculatura en la montaña y lo extrapolé obviamente desde lo que va pasando en las mujeres deportistas. Ya les hablé obviamente de los factores de riesgo, entonces también desde ahí me agarro, porque entiendo también que todo el grupo que está hoy escuchando es bien variada la edad, entonces muchos de los estudios que se hacen son en mujeres jóvenes, pero ya les hablé que la edad afecta un montón en la calidad de los tejidos, entonces quiero que eso quede bien grabado, porque obviamente el componente hormonal y la calidad de los tejidos va a ser un factor súper importante a la hora de pensar en si una mujer va a poder o no sufrir alguna disfunción a alturas, digamos, más importantes, ¿ya? Este es otro estudio, entonces, que en el fondo también se quería ver si el deporte era o no protector del piso pélvico y nuevamente se llega a la conclusión de que la prevalencia de incontinencia urinaria en mujeres deportistas era superior al 44%. Y en este mismo se quiso clasificar si es que habían o se podía considerar algunos deportes más hipopresivos o hiperpresivos según el daño que le generaban o el nivel de presión que generaban a la musculatura perineal. Como ven, el montañismo no aparece en ninguno de estos, pero lo que yo sí les puedo mostrar en el fondo es que
se consideran como deportes hipopresivos según la presión que generan al piso pélvico el yoga, el pilates, la natación y los abdominales hipopresivos. Ahora, es súper importante entender que más allá de que estos deportes se consideren hipopresivos, es mucho más importante aún entender cómo funciona mi piso pélvico. Ya les conté mi experiencia con todas las mujeres de pilates que van a Casa Mujer y ninguna sabía contraer. Entonces, puede ser muy hipopresivo, pero si yo no sé cómo contraer y en realidad en vez de contraer yo estoy pujando, toda mi hipopresión a las pailas, ¿ya? Entonces yo antes de pensar, y acá es la primera recomendación, antes de yo pensar en qué tipo de deporte voy a hacer o voy a incorporar el entrenamiento de piso pélvico a mi rutina diaria, es evalúate, anda donde un profesional que te pueda explicar y luego veamos, porque por lo general las mujeres poco sabemos del cómo, ¿ya? Y los deportes hiperpresivos, entonces, según la presión que generaban el piso pélvico, era obviamente el running, el trote, handball, básquetbol, atletismo, halterofilia, tenis y pádel, que fueron obviamente los deportes que se evaluaron en este estudio, pero ya podemos entender más o menos cómo vamos funcionando, ¿ya? Entonces, me parece fundamental, porque también entiendo que muchas de las mujeres que hacen montaña también son medias triatletas, entonces sí trotan, sí andan mucho en bicicleta y sí hacen otros deportes. Entonces, el hecho de ya predisponer y hacer que la musculatura sufra un estrés tan importante como estar a baja presión de oxígeno, si además yo le sumo en la semana deportes de alto impacto, entonces yo ya estoy poniendo en predisposición bastante importante a mi musculatura perineal. Si además de eso le sumo el factor de ser mujer, le sumo mi edad, le sumo si tengo o no obesidad, bueno, ahí vamos. Yo no quiero asustarlas, más bien quiero que vayan todas a prevenir alguna disfunción. Entonces, bueno, las conclusiones en el fondo de este estudio es que el deporte de alto impacto, caracterizado por el aterrizaje, el salto o las carreras repetitivas, predisponen nuevamente a disfunciones de piso pélvico. Acá es súper importante que hay una clasificación según la altura, en el fondo en lo que yo puedo estar separada del piso. Si yo, por ejemplo, hago un salto y me separo, no sé, 10 centímetros del piso, es súper distinto a si yo hago saltos de cajón. No sé si alguna ha visto estos saltos, por ejemplo, de mujeres que hacen CrossFit y saltan arriba de un cajón y luego bajan. Saltan a uno y bajan. Ese deporte es mucho más de alto impacto a, por ejemplo, el entrenamiento de step que antes se veía un montón en los gimnasios, ¿ya? Pero lo que habla este estudio es que efectivamente los deportes de salto y de aterrizaje, por supuesto, son considerados de alto impacto. El IMC, obviamente, también siempre se va estudiando con un aumento del 5% en las probabilidades de tener una fuga urinaria con cada aumento de la unidad en el IMC. Entonces, si yo ya sufro de sobrepeso, ojo ahí con mi predisposición, ¿cierto? La edad avanzada, la duración del entrenamiento, la frecuencia del entrenamiento y ahí los trastornos de alimentación nuevamente suman un punto fundamental porque se sabe que las deportistas, por ejemplo, que tienen trastornos alimenticios como anorexia o bulimia, tienen obviamente eventos hiperpresivos repetitivos y que por lo tanto, nuevamente, predisposición a sufrir disfunciones. Además, y sumado a la mala calidad de ingesta nutricional y por lo tanto mala calidad de sus tejidos para poder favorecer en esta función rápida y fuerte y resistente en la musculatura perineal, ¿ya? Entonces, siempre ahí, cuando yo quiero nuevamente entender por qué el deporte podría ser un factor de riesgo, es porque no solo el deporte, sino que para yo ser un excelente deportista o un deportista de alto rendimiento, o nuevamente un deportista de montaña, donde ya sabemos que ustedes tienden a mantener el cuerpo bajo estrés por la constante ambiente de hipoxia, entonces ustedes deben estar siempre conscientes de la alimentación, de la calidad de su alimentación, de su hidratación, de su postura, de la carga que le están dando a ese cuerpo. Entonces, no solo como el tipo de deporte, sino más bien
todo lo que engloba a este deporte, todo lo que engloba mis periodos de descanso, mi frecuencia de entrenamiento, todo eso en conjunto hace mi basal de piso pélvico. ¿Ya? Yo no puedo pensar en solo una cosa. Cuando nosotras evaluamos a las pacientes, ustedes vieran lo que se demoran las evaluaciones, porque en el fondo es súper exhaustiva, en el fondo en poder tratar de englobar a una paciente en todo lo que va haciendo y todos los factores que nos pueden ir afectando en que ella recae en una disfunción. Y acá nuevamente, en el fondo, otro estudio que nuevamente, lamentablemente, nos evidencia de que el deporte de alto impacto tiene una predisposición del 58% de probabilidad de sufrir incontinencia urinaria, el de mediano impacto en un 36% y el de bajo impacto, como es el yoga, el pilates, la natación y los abdominales hipopresivos, un 12%. Y el CrossFit, que ya sé que muchas de ustedes sí lo practican, el CrossFit ya es súper estudiado, fue uno de los primeros deportes que se estudió dentro de los investigadores de disfunciones de piso pélvico. Se sabe que el CrossFit es un muy predictor de disfunción. El salto, estas como sentadillas con peso y estas flexiones, incluso estando en plancha, también son en algunas pacientes, generan presiones importantes que no son capaces las mujeres de poder contrarrestar con un buen trabajo abdominolumbo-pélvico. Por lo tanto, ahí el énfasis tiene que ver con que lo que nosotras necesitamos no solo tiene que ver con cambiar el deporte, sino todo lo contrario. Aprendan a cómo entrenar el deporte que ustedes quieren hacer. Entonces, por ejemplo, si para ustedes el montañismo, en este caso, ya les generó una incontinencia o una disfunción, aprendan realmente a cómo incorporar esta musculatura en este entrenamiento. ¿Cuándo debería yo hacerlo? ¿Cómo debería yo hacerlo? Eso es lo más importante. Nosotros, cuando en realidad hablamos de que el deporte es un predictor de las disfunciones, no queremos que ustedes dejen de entrenar, en ningún caso. Lo único que nosotras buscamos es que ustedes entiendan el cómo, el cuándo y el dónde. Los deportes de salto, nuevamente, nosotras sabemos que, por ejemplo, las gimnastas son mujeres que están predispuestas absolutamente por en el fondo, el tipo de deporte a sufrir disfunciones. Lo que nosotras queremos no es que ellas dejen de entrenar, sino que tengan una alimentación hiperproteica, por ejemplo, o adecuada a ese tipo de entrenamiento, que tengan tiempos de descanso adecuados y obviamente que ese entrenamiento sume un fortalecimiento de esa musculatura perineal tempranamente. Y así evitamos, obviamente, y prevenimos algunas disfunciones. Y la montaña, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la montaña? Ya como les venía diciendo, y yo creo que ustedes saben harto más de montaña que yo, porque en realidad yo soy bien amateur para mi montañismo. Más me gusta el piso pélvico que en la montaña, debo reconocerlo. Se entiende que hay un gran grado de hipoxia, ¿cierto? A mayor altura, el cuerpo se va sometiendo a un mayor grado de estrés y por lo tanto la captación de este oxígeno de nuestro cuerpo es mucho menor y por lo tanto se empiezan a ocurrir una cadena compensatoria. En primera instancia, una taquicardia y una hiperventilación, que obviamente, como les digo, en primera instancia es algo transitorio, obviamente, como para aclimatarnos, y a medida que empiezan a pasar los días, entonces el cuerpo ya empieza a hacer modelaciones estructurales según los factores genéticos y ambientales a los cuales nosotros estamos sometiendo nuestro cuerpo. Pero más importante es entender que, porque yo he escuchado hablar a muchos de la lo tengo escrito porque siempre digo mal, la aclimatación. Escucho hablar a todos los montañistas de aclimatación, ¿cierto? Y es súper importante entender que no sirve subir al cerro 4.000 metros, no tengo ni idea, 8.000 metros, bajar, volver a subir el cerro 2 semanas después. Por lo que anduve leyendo y por lo que ya fui estudiando, los efectos que se ganan compensatorios, al parecer se ganan entre los 10 a 15 días y así progresivamente. Y se pierden rápidamente a los 10 días una vez que estamos a la altura del mar. Por lo tanto, si yo realmente quiero generar o ganar
tener un beneficio en mi estructura molecular de la fibra muscular, yo necesito, al parecer, harto más que 2 días o 3 días en altura, y en una altura considerable. Por lo tanto, para que esta fibra muscular realmente genere mayor cantidad de glóbulos rojos y así mayor capacidad de distribución o transporte de oxígeno a mis tejidos musculares, yo necesito hartos días para poder generar estos cambios. Entonces, en realidad, y creo que con esto voy a desanimar a algunos y algunas, se necesitan hartos días para realmente generar cambios adaptativos en las fibras musculares y realmente ganar estos beneficios que he escuchado por ahí hablar. Eso, creo que la montaña, en el fondo, por lo que entiendo de lo que suben con frecuencia, en realidad a lo que están sometiendo el cuerpo es más bien a un estrés que a cambios adaptativos, ¿ya? Y acá estaba. Las grandes disfunciones de piso pélvico, entonces, como, bueno, ya se las había comentado, incontinencia urinarias, anales, vejigas hiperactivas, prolapso de órganos pélvicos, disfunciones sexuales y dolores pélvicos crónicos, ¿ya? ¿Qué podemos hacer entonces? Obviamente la educación, el haber accedido a estar en esta charla y entender dónde está, cómo está, qué es, qué tengo que hacer como para poder acercarme a esta musculatura. ¿Realmente el deporte es beneficioso o no? Yo creo que eso es como la pregunta fundamental para cuando queremos entender si lo que estamos haciendo es correcto. Los hábitos nuevamente son fundamentales. La alimentación a mí me parece clave. No solo el ejercicio, por supuesto, pero la alimentación es clave para todo lo que estamos haciendo. El fortalecimiento, obviamente, es fundamental, pero con una mala alimentación no logramos nuestros objetivos. Por lo tanto, la clave del ejercicio más la alimentación se conjugan en, obviamente, lograr nuestros objetivos. Ejercicios de piso pélvico tempranamente, y ahí nuevamente es una evaluación temprana. La preparación al parto, probablemente, si es que alguna está embarazada, eso es fundamental. Está súper estudiado que las pacientes que se incorporan a programas de preparación al parto durante el embarazo tienen un mejor posparto y mejor índice de disfunciones de piso pélvico en su parto y posparto, y obviamente una recuperación mucho más rápida. La evaluación temprana en su posparto, el consenso con el equipo médico, y eso también es súper importante. O sea, yo trabajo con una ginecóloga que amo, que en el fondo trabajamos súper a la par, con un urólogo también, que en el fondo estamos en contacto permanentemente, y con sexólogas también, y nutricionistas, que son las que en el fondo trabajamos en equipo, porque ya les comenté, es un área súper íntima, que está conectada con todos los órganos, entonces no podemos trabajar cada uno por su lado. Acá somos todos en pro del trabajo para una paciente y para el objetivo de esa paciente. Y obviamente encuestas previas a las prácticas deportivas. Y acá en el fondo ideal sería que el entrenador, por ejemplo, o acá la María Paz, que es la presidenta, por ejemplo, del club andino, quizás sería súper interesante poder hacer una encuesta para cada mujer que se incorpora al club, y hacer una encuesta de salud en que ustedes empiezan a determinar cuántas mujeres, por ejemplo, sufren ya disfunciones, cuántas conocen, y de repente empezar a motivar, a incentivar a que todas empiecen a acceder a este trabajo, a incorporar a sus prácticas y de entrenamiento la musculatura perineal. Porque más allá de que yo les venga a decir cuáles son las disfunciones, la gran afección que tiene en el fondo las disfunciones de piso pélvico tienen que ver con la calidad de vida. O sea, creo que finalmente lo más terrible para las pacientes tiene que ver con la incomodidad de tener que estar pendientes de dónde está un baño, de estar pendiente de, por ejemplo, que estoy en una reunión y chuta, no sé, quiero que se me escape ni un gas, o chuta, en realidad se me escapan las fecas, entonces no puedo salir, o siento que se me está cayendo un poco la vejiga, entonces no voy a subir a grandes alturas porque puedo debilitar mi musculatura. Entonces yo siento que la idea de esta charla, más que
asustarlas tiene que ver con que tomen las medidas necesarias a tiempo, que si tienen sobrinas, hijas, amigas, hermanas, puedan comentarles y decirles, oye, escuché que esto tiene solución, escuché que hay kinesiólogas que en realidad están trabajando en esto de manera temprana, porque obviamente, ya les decía, la edad es un factor importante, un factor de riesgo importante para sufrir esto, y la idea, y lamentablemente entendemos que en Chile funcionamos en base a la tragedia, y la idea es que empecemos a cambiar un poquito la forma de pensar y empecemos a trabajar en base a la prevención. Entonces, que las pacientes prevengan más que lleguen ya con el problema, ¿ya? Y yo creo que ahí me saco... O sea, inflo el pecho del trabajo que hacemos en Casa Mujer, en que la mayoría de nuestros programas están enfocados en la prevención y no en la rehabilitación. Si bien, obviamente, rehabilitamos, pero la mayoría de nuestros programas están enfocados en eso. Esto es un modelo también de entrenamiento y de tratamiento que tiene que ver con primero el sentir, o más bien el encontrar nuestro piso pélvico, el decir dónde está, en realidad qué voy a trabajar, cómo voy a trabajar, el sentir obviamente, el decir, a ver, cuando me dicen contrae, ¿realmente lo hago o no? Cuando me dicen, mira, es como aguantarse las ganas de tirarse un peo, ¿lo estoy haciendo o no? Hoy justo en la mañana evaluaba a una paciente que no sabía cómo contraer, que se estaba incorporando al programa de preparación al parto. Yo le decía, a ver, cuando tú tenés ganas de tirarte un peo, ¿cómo lo hacía? Y ella pujaba. Y yo decía, ay Dios, entonces los pierde, porque obvio. Y efectivamente, los perdía, pero no se daba cuenta. Entonces, ahí está la gracia real de cuando uno realmente se acerca a las personas indicadas para que te digan, esto está mal, tenéis que hacerlo de esta manera y en estos momentos, de esta forma, en estos tiempos. Y por eso los programas digamos, de entrenamiento muscular son tan individualizados. Y esto a grandes, en el fondo, para todo tipo de entrenamiento, los programas son individualizados. No hay que ir en base a protocolos como tal, porque para uno tener ganancias en la fuerza muscular y obviamente perdurarlas en el tiempo, son con tiempos establecidos, con sobrecargas establecidos y con tiempos de descanso establecidos. Bueno, y después de sentir, obviamente, esta musculatura, hablamos, obviamente, de la fuerza, de este fortalecimiento, del seguimiento, obviamente, en un tiempo y de un entrenamiento adecuado a lo que yo quiero. Por lo tanto, si yo llego a una paciente y me dice, ok, me estoy haciendo pipí, ustedes, por ejemplo, tengo pipí, el otro día que llegó una paciente y me dijo, subí una roca y me hice. Bueno, ¿por qué? Entonces ahí hay todo un análisis detrás de por qué esta paciente cuando subió la roca se hizo pipí y no había tenido continencias antes. Entonces ahí hay todo un análisis interesante que nosotras vamos haciendo en qué realmente, cuál fue el gesto mal hecho finalmente que ella hizo o qué no hizo para sufrir esa pérdida urinaria, y lo volvemos a repetir en consulta de tal manera que ella entienda después cuando vuelva a ir al cerro y cuando vuelva a subir esa roca, en qué tiene que hacer en ese momento para no sufrir esa pérdida. Y cómo yo entonces la motivo día a día a continuar con esa pauta de entrenamiento. Porque acá el trabajo, créanme que no lo hago yo, lo hacen las pacientes en su casa. Otra cosa súper importante, cuando yo les hablaba de core, tiene que ver con el fortalecimiento abdominal. Y acá yo me detengo un poquito más porque cuando muchas veces vemos a las pacientes haciendo estos abdominales tipo crunchy, eso ya está medio obsoleto. Entre el salto en cuerda y este abdominal tipo crunch, no hay mucha diferencia entre la hiperpresión que se genera al piso pélvico. Ojo también, o sea, en el fondo, si yo tengo una paciente que salta, pero hace abdominales hipopresivos, y en el fondo se está haciendo el mismo daño, ¿vale? Pero en el fondo, acá lo importante que yo me quiero detener un poquito más es que entendamos en que cuando hablamos de core, y yo les hablaba de esta pared abdominal
profunda tiene que ver con que la musculatura abdominal tiene 4 capas. Los rectos del abdomen, que ya todas conocemos, que todas quisiéramos tener estos six-pack maravillosos marcaditos, el oblicuo interno, el oblicuo externo, perdón, externo, interno y el transverso abdominal. El transverso abdominal, que es la capa más profunda, es la musculatura más importante del core y es la que casi nunca nosotras entrenamos, porque nadie nos dice que tenemos que entrenarla. Pero es este músculo, el amigo, o más bien el mejor amigo del piso pélvico, que muchas veces es este amigo que en realidad medio metido que no sé si queremos, porque muchas pacientes tienden a apretar antes el abdomen que la musculatura perineal. Lo que nosotros tenemos que empezar a hacer, obviamente, es fortalecer nuestra cápsula abdominolumbo-pélvica para favorecer nuestra postura, ¿ya? Y para poder resistir ciertas cargas, por ejemplo, con la mochila y ya cuando llevamos mucho rato caminando, pero obviamente tener un piso pélvico tan competente que no se va a fatigar cuando este abdomen se empiece a contraer antes que él. Entonces, cuando yo trabajo mi core, yo necesito también entender cómo funciona con el piso pélvico. Entonces, no es solo, listo, contraigo mi core, plancha, 4 apoyos, hipopresivos, pum, listo. No es solo eso, es cómo esta musculatura trabaja en conjunto con el piso pélvico y cómo muchas veces la quiere anular. Y ahí la expertise de cada paciente es decir, no, mi piso pélvico antes que todo. Y de ahí, abdomen. Que eso es fundamental, porque cuando a veces contraen antes el abdomen, como les digo, anulan el piso pélvico y hay posibilidades de fuga. Entonces, cuando venga un entrenador y les diga, hoy vamos a trabajar core, si ese entrenador no incorpora el piso pélvico, ese entrenamiento no está correcto. ¿Ya? Y los abdominales hipopresivos que ya venía nombrándoselos hace rato, son abdominales, como yo les decía, a baja presión, por lo tanto no son abdominales que se consideran perjudiciales para la musculatura perineal, son abdominales que están prohibidos para pacientes embarazadas que tienen hipertensión o problemas cardíacos, porque obviamente se trabajan en apnea, por lo tanto no, ¿cómo se llama? El riesgo, por ejemplo, de sufrir daño a la guagüita, a la mamá, etcétera, no son recomendados. Y lo que hacen, en el fondo, es un reclutamiento desde lo más interno, como les decía, desde la capa más interna de la musculatura abdominal, con un reclutamiento de la musculatura perineal. Por lo tanto, lo que hacemos ahí, a diferencia del abdominal que está en la fotito izquierda, cuando hacemos este abdominal tipo crunch, lo que hace el crunch es empujar el piso pélvico hacia afuera. Cuando yo quiero trabajar fortalecimiento, lo que yo siento es un cierre y un ascenso, que es lo que se debería sentir cuando yo realmente trabajo los abdominales hipopresivos. Entonces yo hago una apnea y hago un efecto de succión que viene desde el diafragma orofaringeo, diafragma respiratorio y diafragma pelviano. Por lo tanto, todos en conjunto ascienden y eso hace un fortalecimiento como tal global. Por eso se habla que de los abdominales hipopresivos son tan beneficiosos como para mejorar postura, para trabajar dolores lumbares, para favorecer el abdomen profundo y obviamente acompañarlo de programas de fortalecimiento o rehabilitación de piso pélvico. En este estudio, y ya vendría siendo creo que el último que les voy a mostrar, es un estudio que se hizo en mujeres rugbyistas, donde se quería ver si el acompañamiento de los abdominales hipopresivos eran beneficiosos para el fortalecimiento del piso pélvico, en conjunto obviamente con su práctica deportiva de rugby. Y lo que se encontró es que efectivamente los abdominales hipopresivos, más que fortalecer el piso pélvico, lo que hacen es reducir el diámetro de la cintura y disminuir la grasa abdominal, pero no es un tipo de entrenamiento para fortalecer el piso pélvico. Como ya les decía, para fortalecer cierto grupo muscular, y en este caso la musculatura perineal, lo que nosotros tenemos que hacer son programas de entrenamiento individualizados para cada paciente determinado con sobrecarga en tiempos de trabajo y en tiempos de descanso, ¿ya? Y en tiempos, obviamente, a lo largo, digamos, en 4, 8 o 12 semanas. Eso.
Estas son mis conclusiones, obviamente, que existen muchas herramientas para poder cuidar nuestro piso pélvico. Lo primero y lo más importante es estar en conocimiento de él y cuál es nuestra condición, consultar especialistas si notamos algo extraño o alguna disfunción, trabajarlo de manera correcta con adecuada supervisión y si nunca le han tomado importancia, hoy es el mejor día para hacerlo. Eso, espero que tengan muchas dudas para que podamos seguir conversando. Eso, esta es Casa Mujer, esta es mi máxima felicidad. Acá pueden ir a verme si es que quisieran acceder a consulta. Somos un equipo de kinesiólogas, nutricionistas, psicólogas, ginecólogas, matronas, estamos felices de este proyecto, así que la que quiera sumarse, encantadísima de verla ahí. Bueno.